Nosotros nos vamos a otro tema que de verdad les queríamos comentar y que queremos abordar, pues de lo que ocurre en Baja California con este atroz feminicidio. Le platicamos justo antes de entrar, todos los feminicidios son atroces, pero este tipo de feminicidios donde hay una carga de saña tan fuerte, pues claro que estrujan. Y el feminicidio de Keila, pues es un caso que ha conmocionado no solamente Baja California, sino también en gran parte del país. Ayer, familiares de Keila Nicole, esta menor de 13 años de edad que fue asesinada brutalmente en San Quintín, Baja California, exigieron justicia para la pequeña y que su presunto feminicida, identificado como Cristian Iván, que es un joven de 16 años, amigo cercano a la víctima, pues la familia exigió que no sea juzgado como menor de edad, sino como adulto y que reciba la pena máxima. Y es que de acuerdo con las autoridades, este adolescente habría estado presuntamente inspirado en la serie Dexter para cometer el crimen. La familia también exigió que no haya repetición en el actuar de las autoridades, ya que, pese a que la madre de Keila presentó de inmediato la denuncia de desaparición de la pequeña, los policías le indicaron que debía de esperar 72 horas para iniciar con la búsqueda. Recordando y recapitulando un poco acerca de este caso, el crimen ocurrió el 1 de junio. Bueno, el 1 de julio fue el último día en que Keila fue vista con vida, luego de que salió de su casa para reunirse con una amiga. Desde las 5 de la tarde de ese mismo día, la familia comenzó a buscarla sin éxito cuando se dieron cuenta que no había llegado a la casa de la amiguita. El caso conmocionó a la comunidad de San Quintín después de que su cuerpo desmembrado fuera localizado a las afueras del poblado del Rosario. La fiscalía confirmó que se hallaron restos de la joven, entre ellos su cabeza y brazos. Y uno de los últimos, también de la información que se ha estado dando a conocer, es que uno de los últimos mensajes que Keila envió a una amiga, pues resulta aterrador porque ella le escribe a la amiga: tengo miedo, se porta extraño, tiene un palo, le escribió momentos antes bueno, se presume que le escribió momentos antes de que ella fuera privada de la vida. Esta información se ha dado a conocer por parte de las autoridades, ya que el pasado 8 de julio, durante una conferencia de prensa ofrecida por la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, ella informó que el cuerpo fue localizado en un sitio cercano pero inhóspito y que presentaba signos evidentes de desmembramiento. También la fiscal reveló que tras un cateo en la casa del joven se encontraron dibujos y otras evidencias que apuntaban a la planeación de este crimen. Pero vamos a escuchar a continuación lo que informó la fiscal sobre este lamentable feminicidio. El 2 de julio, su señora madre reportó la desaparición de su hija Nicole ante la policía municipal de aquel lugar, manifestando que cuando había sido vista la última vez, que se dirigía a la casa de unas amigas y ya no regresó. Asimismo, se estuvieron llevando algunas llamadas anónimas y se dio el seguimiento a la investigación. Siguiente. Lamentablemente fue encontrado el cuerpo de la pequeña en un lugar cercano, pero inhóspito, deshabitado, entre pues cerros y la vegetación del lugar, en donde estaba descuartizada, decapitada, todas las partes de su cuerpo. Inmediatamente llevamos a cabo una serie de datos de investigación, localizando el cuerpo en esas condiciones: una extremidad inferior izquierda a 50 metros al norte, el resto del cuerpo, que se encontraba desmembrado, sin cabeza, sin antebrazos y sin ambas piernas, también incompletas. Inmediatamente solicitamos al juzgado de aquel municipio diversas solicitudes de cateo, las cuales llevamos a cabo. Llegamos hasta este lugar donde habitaba el imputado, encontrando evidencia directa, donde inclusive se veía la planeación
de este desgarrador crimen que impactó pues a San Quintín y a todo el estado, donde claramente se advierte que estaba planeando la ejecución y además la siguiente actividad del desmembramiento del cuerpo de la pequeña. Siguiente. Solicitamos orden de aprehensión en contra del presunto responsable. Este sujeto manifiesta en algunas entrevistas que fue a partir de la serie televisiva Dexter que le surgió esa idea para llevar a cabo el evento delictivo que se investiga. En este caso, ni la propia autoridad logramos establecer cuál fue el móvil, que ningún móvil lo justifica definitivamente, pero no encontrábamos el más mínimo móvil para actuar de esa manera contra esta víctima y de esta manera tan aberrante y tan cruel, y solamente lo justificó de esta manera. La invitó a ese lugar, ella alcanzó a comunicarse con una amiga diciendo que tenía miedo, que porque lo miraba muy raro, que se puso debajo de la sombra de un árbol y que le dijo, ay, ¿estás bien? Qué bueno que te colocaste ahí, porque ya pretendiendo pues todavía llevar a cabo sus actos bajo la sombra de un árbol, golpeándola en la cabeza, ¿sí? Y posteriormente procediendo a lo ya narrado. Esta persona se encuentra detenida ya, ¿sí?, por el delito de feminicidio, con todas las calificativas, agravado, todas las calificativas contempladas en el código, y vamos a seguir el procedimiento. Está pendiente de dictar el auto de vinculación a proceso. Se lleva a cabo la investigación y el seguimiento a cargo de la fiscal especializada en adolescentes aquí presente, ¿sí?, quien ha estado puntualmente llevando el caso de la mano con el fiscal regional de San Quintín. Hemos tenido contacto con la familia, con familiares de la víctima. La señora gobernadora se encontró el día de ayer en San Quintín, en otros eventos. Se recibió a la madre de la víctima en las oficinas de la Fiscalía. Los feminicidios no deben verse nunca como un hecho aislado o como casos particulares. En realidad son, como lo han mencionado muchísimas activistas, feministas, defensoras de los derechos de las mujeres, hombres y mujeres, se trata de una de las expresiones más crueles de la violencia contra las mujeres, pero la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las mujeres, hay un gran espectro. Venimos justamente de hablarles de la violencia que está ejerciendo este hombre, Ricardo Salinas Pliego. Esa es una forma de violencia, la violencia verbal, la violencia simbólica. El feminicidio es el extremo. Y luego del feminicidio, además, pues la manera en que lo hacen. Y después de eso viene el tener que escuchar, que leer comentarios en los que se culpa siempre a otras personas alrededor, como a las amigas, a la mamá, al papá, y cuando no vemos, no apuntamos hacia quienes tendrían que estar siendo señaladas, como las autoridades, como la sociedad también, en prevenir estas formas de violencia, no tolerar ninguna forma de violencia, porque en realidad esto ya es la culminación, pero antes se presentan otras violencias. Por supuesto, aquí hay muchísimos temas de los que hay que hablar. Alguien señalaba ahí la salud mental, sí, por supuesto. Hay que hablar de eso, de lo que decía Romy, de la que se fue inspirado aparentemente en una serie. Hay que la supervisión de qué contenidos se están haciendo, pero tampoco podemos apuntar a otras niñas como a las compañeras. O incluso a las series, ¿no? O Ujú. sea, porque pues finalmente todos tienen acceso a esas series y no todos lo cometen. O sea, también es como ver mucho la particularidad del caso y
como un análisis mucho más allá de lo que tú decías, de lo punitivo, decir, ay, hizo el acto atroz y Ujú, ya, ujú, sin analizar ujú, qué viene detrás, ujú. Sí, ¿no? porque si solo nos quedamos en una medida de que a este chico se le juzgue como una persona mayor de edad, pues en realidad no estamos atacando el problema, y precisamente también por eso familiares de Keila, ciudadanía e integrantes del colectivo se manifestaron frente a los juzgados de San Quintín. Ahí reiteraron su exigencia de que el presunto responsable no sea juzgado como adolescente infractor, lo que podría derivar en una pena máxima de 5 años de prisión, sino que se le juzgue como a un adulto. Belinda, tía de la madre de Keila, señaló durante la protesta que no considera justo que alguien que planeó un crimen de esta manera tan atroz, enfrente una pena mínima. No es posible que con todo lo que hizo solo lo castiguen con 5 años, dijo la señora. La familia también denunció que las autoridades actuaron con negligencia. Afirmaron que cuando la madre de Keila acudió a pedir ayuda a los policías municipales, le negaron el apoyo bajo el argumento de que la menor quizá andaba con sus amiguitas y que debería esperar 72 horas para reportar la desaparición. Vamos a ver este video de la manifestación y de lo que señalaron familiares de Keila. Sí, porque si ellos hubiéramos tenido el apoyo de ellos, hubiéramos alcanzado a nuestra niña con vida. Vaya, la tos se abrió que las dos se murió. Todavía tuvo todas esas horas para haberla encontrado a nuestra niña. Señora, la persona que asesinó a Nicole era cercana a ella, ¿lo conocía? Sí lo conocía porque era una persona que mi hija le rentó un predio ahí. O sea, había cierta, a lo mejor, Sí, confianza y familiaridad. con la mamá. Ajá. Ya los hijos de esa parte, yo no sé, desconozco, no era su novio, era un amigo, la invitó a caminar al cerro y ahí cometió ese acto tan atroz que todavía no lo digerimos ni lo vamos a digerir. Entonces, presidenta Sheinbaum, con el corazón en la mano le digo que queremos justicia, que cambien las leyes desde ahora, porque esperar hasta más adelante. Así como fueron mi hija y mis sobrinas a pedir auxilio a las autoridades. Ahora les decimos desde ya, no esperar. ¿Cómo es posible 5 años? No es justo, es una burla. Es una burla para nosotros como seres humanos. ¿Cómo es posible que si matan a un animalito le dan 15 cuántos años? Y esto que es algo tan aberrante, él sí tenía él no está loco, no es cierto. Él ya había planeado con alevosía y ventaja todo lo que iba a hacer. Si no era mi niña, iba a ser cualquier otra. Y es que a veces parece que, que cuando mencionamos que las familias denuncian, que las autoridades siguen pidiéndoles que vayan o que dejen pasar 72 horas para ir a interponer un reporte de desaparición. em, Pareciera que estamos, a veces uno siente que, dices que eso pues pasaba hace años, o sea, hay mucha información y las autoridades siempre, y hay protocolos. En un país en el que enfrentamos una crisis de desaparición, en el que se ha hablado tanto de la ley de desaparición, en el que siempre, al menos en estos espacios, constantemente estamos hablando de que eso de las 72 horas de verdad no aplica cuando hay indicios o cuando son menores y que puedan poner en riesgo la vida de los menores. E independientemente, la búsqueda tiene que ser inmediata. Se ha hablado infinidad de veces y uno se pregunta, ¿qué está pasando para que esto no esté bajando a los primeros respondientes, que son los policías municipales o a las autoridades, o qué pasa en los ministerios públicos, que a pesar de que hay tanta información, de que cada vez que se expone un caso, y de verdad no les mentimos porque
Blanca y una servidora hemos reportado varios casos de desaparición de feminicidios, es el común denominador. Desaparecen, van las familias a las autoridades y en el mejor de los casos les dicen, les abren ahí el expediente y no les dicen lo de las 72 horas, pero no actúan, no les entregan los boletines de búsqueda de inmediato. A veces hasta les piden dinero porque dicen que no tienen para las copias. Y yo esto lo digo recopilando algunos de los mensajes y de los testimonios que dieron no hace mucho las mamás de personas desaparecidas en la marcha del 2000 de este año, el 10 de mayo. Y es el común denominador en desapariciones, en feminicidios, que primero hubo una desaparición que las autoridades no actúan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa también? ¿Por qué no está bajando esta información que muchos de nosotros ya conocemos, que no tienen que esperar las 72 horas, que hay protocolos homologados de búsqueda a nivel nacional? La verdad es que no hay justificación para que las autoridades digan eso, y sí se requiere una sanción, y quizá ahí es donde está fallándose, de que la impunidad llega a esos servidores públicos porque como nunca les pasa nada, siguen con esa apatía, con esa violencia institucional, con esa revictimización a las familias que les van a pedir ayuda y no les están pidiendo nada extraordinario más que hagan su trabajo y así las tratan. Bueno, particularmente sobre este tema, porque después vienen ya los discursos de las autoridades o de los que encabezan esas autoridades diciendo, no, pues sí, reconocemos que no lo hicieron bien y no se va a quedar el caso impune. Y siempre escuchamos lo mismo de todas las autoridades de todos los niveles. Ay, no, pues nunca, no se va a quedar impune, pero siguen pasando estos casos. Sobre este tema particular, el director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Quintín, Alberto Sarabia Espinosa, reconoció el pasado 4 de julio que sí hubo omisiones en la atención inicial y que ya se abrió una carpeta de investigación por omisión contra 3 policías municipales. Blanca. Nada más ya finalmente para apuntar esto que señalas, efectivamente las dos hemos cubierto muchos de estos casos, feminicidios, desapariciones, y algo que hemos visto que año con año pedían las familias era la capacitación de estos servidores públicos, y casi terminaron ya por descartarlo, porque pasados tantos años y tantos protocolos hechos, tanto hablar, en realidad ya no se trata de que no tengan capacitación, en realidad es que pues no tienen pues las ganas de querer ayudar, y ni siquiera de ayudar, de hacer su trabajo.